A lo largo de las últimas semanas, y nos ha sorprendido, y lo hemos dicho, Lalo, le hemos platicado de varios casos de violencia, pues digamos, innecesaria, repentina, como lo que ocurrió. Eso era otro caso, afuera de la zona de bares de Angelópolis, en la que un grupo de amigos golpeó brutalmente a otro chavo que estaba ahí. Y hoy precisamente trataremos un tema muy común, sobre todo en ciudades grandes, la ira. Esta surge cuando la persona se ve sometida a situaciones difíciles que producen frustración. Es una reacción emocional en el ser humano que, como otras emociones naturales, tiene, digamos, objetivos de supervivencia. Cuando se presenta con frecuencia puede afectar a la salud e incluso las consecuencias pueden ser letales. Este sentimiento es la representación más intensa del enojo y puede causar síntomas físicos como dolor de cabeza, aceleración en la respiración, aumento de las pulsaciones cardíacas, problemas estomacales y dificultades para dormir. A nivel cerebral se liberan neurotransmisores que incluyen adrenalina, noradrenalina y dopamina, cuya función es preparar al organismo para la defensa o huida. ¿Cómo saber si se necesita ayuda? Si a menudo la persona se involucra en discusiones, si se torna violento, rompe cosas cuando siente mucho enojo o si intenta lastimar a los demás. Se recomienda pedir ayuda con un experto como un psicólogo, realizar actividades cotidianas para relajarse, incluso con un psiquiatra, para platicar de esto, porque, insisto, nos ha sorprendido mucho la cantidad de casos que hemos platicado recientemente de este tipo. Está con nosotros la doctora en neurociencia, Fegui Ostrowski. No necesita mayor presentación, ustedes la conocen. Fegui, qué gusto tenerte aquí, bienvenida. Muchas gracias. Hola, Fegui. Entonces, es una reacción natural, pero, es decir, ¿cómo le podemos hacer para que no sea? No lo puedo controlar. O sea, yo golpeo al que tengo junto nada más porque me sentí así, no va a pasar. Sí te creemos, yo te conozco. Mira, yo creo que es muy importante. En el cerebro, las áreas que producen emociones no son las mismas que las regulan. Entonces, tú tienes una parte en donde estás muy enojado, como una molestia pasajera o con un ataque de ira, y tienes que saber cómo lo vas a expresar, ese enojo. Entonces, el enojo la forma de expresar el enojo, lo que te pasa es que te vuelves agresivo, es la agresión. Y esta agresión se puede manifestar en una forma asertiva, que es la mejor forma de manejar esa agresión, decir, oye, no se vale lo que está pasando. Eso es lo mejor. Pero también puedes manifestarla como pasivo-agresiva. Entonces, si me hablas, pues no te contesto. O te sientes víctima de lo que está pasando. O una personalidad hostil, que esta es la que nos preocupa, porque son prisioneros del odio y controlar esa fiera interna es muy complicado. Son personas que hacen mucho daño, pero también que se enferman, como ustedes mencionaron. Produces mucho cortisol y mucha adrenalina, y eso está hecho para que te defiendas, pero finalmente te daña el corazón. Entonces hay muchas técnicas que sí puedes hacer, pero las tienes que practicar para que no pase lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, se te baja yo tenía un paciente que se bajaba con un bat y le pegaba a la gente, ¿no? Entonces yo decía, pues dígame por dónde anda, para nunca andar cerca de usted, ¿no? ¿Y en qué momento uno se puede dar cuenta de que necesita atención y ayuda profesional? Claro, la gente que es prisionero del odio, que está permanentemente hostil, son gente que tiene problemas de relaciones interpersonales, que no se lleva bien con nadie y que, bueno, son de muchos de los clientes que yo veo en las cárceles, ¿no? Que explota y que hace mucho daño. Entonces, hay técnicas que puedes practicar para estos problemas, si tienes estos problemas de ira. Como ustedes dicen, pues se te acelera el corazón, aumenta la respiración, produces estas sustancias. Entonces tú podrías empezar con una respiración. Cuando sientes que vas a explotar, hay que practicarlo desde antes, pero respirar del diafragma, no respirar nada más del pecho. Y al mismo tiempo que estás respirando, pues estás oxigenando y bajando la tensión. También de repetirte palabras, como decir, a ver, cálmate, tranquila, mientras estás haciendo estas cuestiones de respiración. O puedes visualizar algo que te calma, ya sea uno que a ti es tuyo, o practicar. Y esto, o practicar yoga, ejercicios que no son extenuantes. Tienes que practicar esto antes para que cuando vayas a tener este ataque de ira,
lo uses, no es así que de repente se te va a ocurrir. A ver, ¿no? me parece que hay también como dos caracteres o dos tipos de personalidades. Una, como lo mencionabas, Fegui, tu paciente, ¿no? Es una personalidad violenta que necesita ayuda pues psicológica, por decirlo menos, ¿no? Exacto. Y otra que a lo mejor nos puede pasar, que estamos viviendo una serie de complicaciones, hay un momento complicado y un enojo que normalmente diríamos, estoy muy enojada, se convierte en una especie de ataque de ira. ¿Estoy en lo correcto? Está, claro, es una explosión, pero por eso tenemos todos que estar conscientes que eso no nos lleva a resolver el problema. Y en general viene porque te sientes frustrado. Hay una frustración psicológica o una frustración física. Ahora, ¿un ataque de ira es suficiente para decir algo está mal aquí, tengo que recibir ayuda, necesito ayuda? Yo sí creo que es una señal de alerta que te tiene que poner, porque decir, voy a manejarlo, voy a saber, estos casos que ustedes mencionaron son terribles, porque les rompes la nariz y la cara a la gente o matas a gente. Y entonces un caso de ira, la ira no es tan normal, puede ser una explosión, pero sí tenemos que tener conciencia de que algo no está bien y que mis sistemas que regulan estas emociones no están funcionando. Y hay que educar a nuestros hijos desde chicos, ¿no? Salir a caminar es una buena idea cuando uno está enojado, ¿no? Sí, bueno, tener estas cuestiones de caminar y de distraerse o pensar que tienes empatía. Hay una reestructuración mental, no solo es esta relajación, pero tú cambiar. Cuando estás en ira o muy enojado, tienes eres como drama queen, o sea, haces todo una drama al respecto. Entonces, cambiar esta forma de pensar. Decir, esto está pasando y evitar palabras como ya se echó a perder todo, nunca voy a salir adelante, porque eso fomenta más el aire. Decías educar a tus hijos y me imagino que también influye mucho el ambiente y el contexto familiar en el que se desarrolla una persona. En el caso del chico que golpeó al guardia del edificio en el que vivía, pues nos fuimos enterando después de una conducta muy agresiva y muy violenta del papá, una actitud muy agresiva y muy violenta de la mamá. Eso se ve y se replica, se repite. Claro, porque el ser humano es un ente social y entonces necesitamos educarlos y tener estos patrones de decir, no, así no debes responder, pero si tú ves que así responden tus padres, pues son las primeras figuras. Entonces tienes que tener un estilo de crianza que sea no permisivo, no indiferente, no dictatorial, pero un estilo de crianza que sea democrático, autoritario, pero democrático. Si eres víctima de bullying, No, eso es terrible. Hay pero que ver. ¿cómo manejas esa? Porque hay mucha ira, mucho enojo cuando uno es víctima de Exacto, bullying. entonces tienes que entender por qué te están bulleando, porque la bulleada es no nada más problema del que te bulea, es problema también tuyo. Y si lo cambias de escuela, ocurre lo mismo. Entonces hay que tener todas estas estrategias para platicarlo, y manejarlo. Y tienes que ir con alguien. Tengo una última pregunta, Fegui. Evidentemente lo deseable es no estar junto a una persona que está experimentando un ataque de ira o que tiene una actitud violenta hacia algo. Pero si estás frente a una persona que claramente no se está controlando, que claramente no está controlando su ira, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? No, te tienes que alejar, porque es una persona que estás en riesgo físico y también psicológico. Porque a lo mejor si empiezas tranquilízate, se pone peor. Eso no funciona. Lo que es importante es que esta persona que sufre estos ataques de ira sí tenga estrategias y vaya con alguien que lo ayude y lo oriente. Fegui Ostrowski, gracias. Muchísimas gracias. Es un tema delicado, es un tema que forma parte también del contexto de violencia generalizada que estamos viviendo en el país y cada vez vemos más casos de este tipo. Gracias, muchísimas gracias. Al contrario, un placer.